Hola, bienvenidos a un video nuevo sobre el libro de Nehemías. Fíjense que una cosa que a mí me gusta mucho es la cultura italiana, eso que tienen de darle prioridad a la convivencia. Ellos hacen eso de sacar su mesa a su patio, a su jardín, siempre usan un lindo mantel, ponen flores, invitan a su familia, amigos, invitan hasta desconocidos y pasan unas tardes lindísimas donde comparten sus vidas. Tú puedes ver que fortalecen sus amistades, se animan, se cuentan problemas, cantan y de esas mesas salen recuerdos y fortalecidos muy, muy, muy padre. Entonces, esto es algo que yo me he descubierto que es una de las cosas que más me gusta hacer, el poder compartir con mis amigos la mesa, un café, el pasar tiempo juntos compartiendo, pues nuestras vidas, ¿no? Y esto me llena mucho. Siempre que puedo hacerlo, lo hago, me llena de felicidad. Pues me gustaría que pudieras ver estas enseñanzas como unas charlas entre amigos, donde tú te puedas preparar tu bebida favorita, tu rincón de paz, tu sillón favorito, y puedas acompañarme a disfrutar de esta enseñanza sobre el libro de Nehemías. Pero antes de continuar, que nos toca el capítulo 5, me gustaría que pudiésemos dar un repaso de lo que hemos estado hablando hasta hoy. Ya hemos llegado hasta el capítulo 5 y es momento de hacer un breve repaso. Hasta este momento nosotros pudimos ver cómo Nehemías tuvo un corazón alineado con el de Dios y sintió muy feo, un pesar muy grande cuando le llegaron las noticias de que su pueblo estaba en gran mal y vergüenza. Entonces él lo que hace es llevar el asunto a Dios, lloró, se afligió bastante, pero fue y oró y le pidió a Dios que le ayudara, porque él no solamente se iba a lamentar, él ahora estaba dispuesto a dejar todos los privilegios del reino donde él vivía y ahora él emprende una expedición nueva para poder ir y reconstruir las murallas de la ciudad de Jerusalén. Nehemías logró organizar al pueblo, juntarlo, animarlo y poder lograr que el pueblo se esforzara. Compartieron el valor, se juntaron, trabajaron heroicamente. Fue algo increíble lo que hicieron. Nehemías logró que no tuvieran miedo ante el asedio, logró que no se desanimaran y logró que se mantuvieran firmes hasta el punto de terminar la muralla en tan solo 52 días. Es un gran récord para una obra tan magna como reconstruir la muralla de una ciudad. Recordemos que no estamos hablando de una barda, estamos hablando de una muralla que fue construida en 52 días. Algo muy importante que he notado es que nos estamos dando cuenta que el diablo tiene un propósito, hacer que la obra se detenga. Pero Nehemías ha logrado organizar al pueblo para que sigan construyendo y que la obra no se detenga. Este es el propósito del diablo en nuestras vidas. De todos lados vendrá para evitar que nosotros cumplamos con el propósito que Dios tiene para nosotros. Y ahora Nehemías tiene un nuevo reto y los ataques están subiendo de nivel. Yo sé que la semana pasada te dije lo mismo, que los ataques habían subido de nivel y no estoy jugando, es en serio, vuelve a subir de nivel el ataque y este ataque es quizás el más férreo de todos. Vamos a leer lo que dice la Biblia en Nehemías capítulo 5. Dice, entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quienes decían, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Había quienes decían, hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre.
Y había quienes decían, hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey y sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. Y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya. Y no tenemos posibilidad de rescatarlas porque nuestras tierras y nuestras viñas son de ellos. Qué terrible. En este pasaje estamos viendo ahora que el ataque ya no viene de afuera, no hay asedios, no hay burlas, no hay intimidación, no hay espadas chocando las piedras de afuera. Ahora el ataque es interno. Y eso es algo gravísimo porque hay escasez de alimentos para sostener a las familias, hambre y crisis agrícola, altos impuestos exigidos por el imperio persa, deudas crecientes, hipotecas sobre casas, tierras, viñas, cobro de intereses entre hermanos e hijos e hijas entregados como esclavos para pagar deudas. ¡Qué terrible! La última vez que vimos a Nehemías impactado por la desgracia de su pueblo, él al menos sabía quién era el enemigo y sabía que tenía que reconstruir una muralla. Pero como dije, el ataque sube de nivel y el diablo tiene muchas múltiples formas de ataque. Y ahora no es tan simple la situación como solamente construir una muralla. Y lo digo con todo el conocimiento previo de lo que hemos visto, de que cuánto trabajo les ha costado construir la muralla. Pero ahora el problema está dentro de su pueblo, dentro de su gente. Se supone que entre ellos no deberían de ser enemigos, pero ahora son, ya entendemos históricamente, judíos siendo judíos contra su propio pueblo judío. Estaban extorsionándolos, estaban abusando de ellos y los tenían en una situación muy precaria. Y ahora Nehemías entiende que ahora no solamente se trata de reconstruir una muralla, ahora él va a reconstruir una vida social. Se trata de reconstruir sus vidas. Y esto es algo aplicable para nosotros, fíjate, porque a veces estamos nosotros trabajando por fuera, luchando, quizás tú estás luchando para hacer un negocio, un proyecto, algo, estás haciendo la obra de Dios en la iglesia, estás sacrificando recursos y todo, pero a veces tú tienes problemas internos, problemas donde tú estás queriendo solucionarlo de afuera, pero adentro existe el verdadero problema. La Biblia dice en el Salmo 55, 12 al 14, dice, porque no me enfrento un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo, mi guía, y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos. Este es lo más terrible que te puede pasar. Mahatma Gandhi dijo, se puede medir una sociedad cuando se ve cómo tratan a los más pobres de entre ellos. Es decir, si una sociedad pisotea a la gente vulnerable, es de lo peor esa sociedad. Entonces Nehemías sí tenía un gran reto. Ahora no solamente hay que echar piedras, ahora hay que reconstruir vidas y una vida social, una vida cívica. Fíjate que hoy quiero enseñarte 4 acciones que Nehemías hizo para terminar con el sufrimiento y la crisis de su pueblo. Y te lo digo así como para que tengas algo práctico con el cual quedarte. Número 1,
Nehemías sometió sus emociones a la sabiduría de Dios. Versículo 6 dice, y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Qué terrible, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que él siente que ya ha logrado el éxito cuando está casi cerrando ya los últimos hoyos, los huecos de la muralla, y ahora empieza el clamor por dentro? Por supuesto, me gusta mucho cómo dice esa expresión. Me imagino a Nehemías muy molesto y con un enojo que le dio cólera. Me enojé en gran manera. Ahora, un líder sabio debe aprender a canalizar bien esto porque sí tenemos que decir claramente y puntualizar que el enojo no es pecado. Incluso el enojo puede usarse para reprender y para enfrentar los atropellos. La Biblia dice en Efesios 4:26, airaos, pero no pequéis. Es decir, podemos enojarnos, pero es momentáneo. El problema es que hay muchas personas que usan el enojo como pretexto para hacer cosas malas y dicen cosas como es que me enojé. No, no, no. Está bien enojarte. Es una fuerza que necesitamos. Es un aliciente, pero para hacer cosas correctas y enfrentar a las personas malas. Lo que vemos aquí con Nehemías es que dice, entonces me enojé y medité. Inmediatamente medité, dice la Biblia. Y es como que cuando tú sometes tu enojo a Dios, y esto es como un arte, el arte de controlar tus emociones, cuando tú ves injusticias y todo te enojas, somete tu enojo a Dios. No reacciones mal, reacciona bien, úsalo para bien. Dice la Biblia, me enojé y luego medité. Ahora, esto es importante porque no fue una explosión descontrolada, sino se transforma en una herramienta efectiva para poder enfrentar la injusticia. El enojo guiado por Dios produce justicia y paz. De hecho, deberíamos de hablar del poder del enojo. Fíjense que Nehemías nos muestra en tiempo real cómo poder usar el enojo, cómo echar mano del enojo con sabiduría. La Biblia dice en 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Ves esta mezcla? Muchos pierden el control y no saben combinar las cosas. Y no es tan simple a veces. Hay muchas personas que tienen problemas con el control de sus emociones. Pero nosotros somos dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. Y cuando el Espíritu Santo de Dios vive en nosotros, Él nos ha dado un espíritu no de cobardía. Si ves esta injusticia, te agachas y te vas, no, 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 sino de poder, de amor y de dominio propio. Fíjense todas esas cosas. Yo puedo ser duro y a la vez con amor. Esta es la clave para poder enfrentar el pecado, la injusticia. Es esa combinación perfecta entre el espíritu, el poder del Espíritu Santo, el amor y el dominio propio. Es eso, todo eso en mí en un momento para poder canalizarlo y enfrentar a los malos. Así que si tú tienes un gran reto y tienes un proyecto para Dios y quieres servir a Dios, te vas a enfrentar a personas malas, vas a enfrentar cosas terribles que te van a enojar, pero tienes que meditarlo. Tienes que hacer esta combinación, porque si tú realmente quieres concretar proyectos que Dios te ha dado en tu vida, te vas a enfrentar a problemas y tienes que tener el poder del enojo combinado con el amor y con tu dominio propio, gobernado por el Espíritu Santo. Nehemías, número 2, Nehemías comprendió la totalidad del problema para poder actuar con justicia. Cuando vemos estas palabras, nos dicen mucho.
Cuando oí estas palabras, me enojé en gran manera, dice Nehemías, y entonces lo medité. Es decir, un líder piadoso, un líder de Dios, controlado por el Espíritu Santo, debe tener la madurez para ver todo el panorama. Siempre que veas un gran problema, te vas a dar cuenta que hay varios lados de la historia. No puedes juzgar así de buenas a primeras. Es importante que tú veas toda la situación y te empapes completamente de lo que está pasando. Nehemías entendió que aún existía esta injusticia en su pueblo, pero que no todo era culpa de los que parecen malos, sino también el pueblo judío tenía su parte. Recordemos que estas personas que aparecen aquí en Nehemías son las mismas personas que aparecen en el libro de Ageo, donde Dios los envía a reconstruir la ciudad y el templo con materiales que Dios les dio a través de un rey pagano, y ellos comienzan a usar los materiales para el templo y empiezan a edificar sus casas cómodas, y la Biblia dice específicamente sus casas artesonadas. Y decían, no ha llegado el tiempo de reconstruir el templo. Primero somos nosotros, y empezaron a cambiar sus prioridades. Y empezaron a ver por ellos, y empezaron a hacer sus casas muy cómodas y olvidarse del proyecto que Dios les había dado. Ageo 1:4 dice, ¿es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Estas personas poco a poco se desengancharon del propósito de Dios y empezaron a pensar en ellos mismos. Con el paso del tiempo, los recursos se acabaron y ahora ellos están queriendo reconstruir las murallas y sus vidas, pero ahora ya no hay recursos. Dios ya se los había dado, les había puesto la mesa servida y ellos no lo aprovecharon. Y ahora han empezado a confiar más en los préstamos financieros que en las soluciones que Dios les puede dar. Es importante decir que si tú lo permites, un ente financiero puede destruirte y mantenerte en un estado de esclavitud financiera. Si tú andas pidiendo préstamos y préstamos y préstamos, pues tarde o temprano terminarás siendo esclavo de los prestamistas, de los entes financieras. Entonces es muy importante comprender esto. Esto es lo que le pasó al pueblo de Israel. Nehemías entendió que tenía que enfrentar esto con gran poder, y Nehemías está usando el poder del enojo, o mejor dicho, el poder del Espíritu Santo combinado con el amor y el control de su vida para enfrentar a esto. Esto es, como les dije, un arte. Esto es algo que también le pasó a otros siervos de Dios, que cuando vieron cosas, supieron de cosas, no actúan impulsivamente, sino dejan que Dios obre en ellos para que ellos actúen conforme a la guía del Espíritu Santo. Algo así le pasó a José. La Biblia dice que José, el esposo de María, cuando supo que su mujer estaba encinta, dice la Biblia que lo pensó, lo meditaba y quiso dejarla secretamente. Todos por fuera hubieran dicho, eres un idiota, un tonto, eres un cornudo, pero él conocía a María y sabía de lo que era capaz. Y él quiso dejarlo secretamente. Él meditó, él lo pensó. Ahora, aquí Nehemías nos está dando una muestra de cómo usar este enojo. Y él se dio cuenta que la opresión se había infiltrado en todas las esferas de los líderes. Aquí los nobles, los oficiales y los gobernadores, todos estaban inmiscuidos en esta tremenda corrupción.
Los que se supone que deberían dirigir al pueblo con justicia, lo estaban haciendo para aprovecharse del pueblo y para poder mantenerlos solamente como esclavos para el beneficio de ellos. Es decir, ellos no se conformaban con ganar mucho. Bueno, gana mucho, mucho o muchísimo, como es normal que hacen ellos. No, ellos querían todo. Ellos estaban totalmente dispuestos a arrancarles hasta la última gota de sangre, ¿no? Así se conoce a este tipo de gente, ¿no? Es como los chupasangres. Fíjense lo que dice la Biblia en Isaías 10, 1 y 2. Hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo. Dios ya lo sabe y lo advierte y dice, ay de aquellas personas. Y ahora Nehemías se va a enfrentar a ellos. Y es importante entender que en esta situación tan fea, eh, Dios siempre tiene el control. Tú dirás, ¿y por qué Dios permite todo esto? Y a veces el diablo hace escenarios donde parece que no hay ninguna salida. Aquí ya todo estaba bloqueado. Estaban pagando intereses, sobre propiedades, sobre viñas, sobre tierras, hasta sobre su persona. Ellos ya eran esclavos y tenían tributos impuestos por el gobierno persa muy fuertes. El diablo suele usar esta táctica. Él, cuando te ataca, es un ataque controlado por Dios, como con Job. Parece que todo se había destruido y Dios le dijo solamente no toques su vida. Todo está bajo tu mano. Nada más no toques su vida. Aún con todo eso, Dios controla. Este tipo de ataques le encantan al diablo. Son esos ataques donde parece que no hay salida, que no tienes ni la mínima oportunidad de salir de donde estás. Porque el diablo quiere que tú pienses que Dios te ha abandonado. El diablo quiere que tú pienses que no existe Dios. El diablo quiere que tú pierdas la fe, mientras que Satanás intenta hacer en esos momentos críticos el que tú pierdas la fe, al mismo tiempo Dios está haciendo eh, que tu fe o que crezca o que se caiga. Y esto es algo que Dios no te pide cosas que no puedas. Él te va a llevar hasta el límite. Y Dios va a hacer que te pruebe para que tu fe crezca. Dice la Biblia en, en el libro de Éxodo, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre. En esos momentos o pasas la prueba o te vienes para atrás. Entonces Dios está controlando todo esto y permite todo esto. La Biblia dice en Efesios, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Esto es algo que Dios quiere que tú logres. Es parte de tu desarrollo espiritual. Y Él quiere que tú comprendas que nunca estás solo, que Él está siempre para ti. La Biblia dice en el Salmo 23, versículo 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Jamás está en duda el que Dios está con nosotros. Es importante entender que si Dios va a restaurar al pueblo y va a empezar de nuevo, tiene que comenzar desde adentro. Entonces lo medité, versículo 6, y reprendí a los nobles y a los oficiales y dije,
¿exigís interés cada uno a vuestro hermano? Y convoqué contra ellos una gran asamblea y les dije, nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que que habían sido vendidos a las naciones, y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros. Y callaron, pues no tuvieron que responder. Y dije, no es bueno lo que hacéis. ¿No andaréis en el temor de nuestro Dios para ser oprobio de las naciones enemigas nuestras? También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosle ahora este gravamen. Os ruego que le devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero, del grano y del vino y del aceite, que que demandéis de ellos como interés, que me demandasteis de ellos como interés, perdón. Y dijeron, lo devolveremos y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Además, sacudí mi vestido y dije, así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliese esto. Y así se sacudió y vació, y respondió toda la congregación, amén. Y alabaron a Jehová, y el pueblo hizo conforme a esto. Dios restaura en todo sentido al pueblo. Y él ahora estamos viendo cómo está restaurando la sociedad en la que estaban viviendo. En realidad, ellos no podían avanzar si estos hombres no se arrepentían. Era necesario que se arrepintiesen, porque si no cambiaban desde adentro, esto no tendría ningún sentido. Tarde o temprano, volverían a caer en manos de sus enemigos. Dios no estaba levantando simplemente una ciudad, estaba reconstruyendo un pueblo. Ahora, número 4. Nehemías sirvió a su pueblo con sacrificio. Nehemías dio más allá de lo que él debía dar. Dice versículo 14. También desde aquel día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, ni yo ni mis hermanos comimos del pan del gobernador. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 50 siclos de plata, y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo. Pero yo no hice así a causa del temor de Dios. También en la obra de este muro restauré mi parte, y no compramos heredad, y todos mis criados juntos estaban ahí en la obra. Además, 150 judíos y oficiales y los que venían de las naciones que había alrededor de nosotros estaban a mi mesa. Y y lo que se preparaba para cada día era un buey y 6 ovejas. También eran preparadas para mí aves, y cada 10 días vino en toda abundancia. Y en todo esto nunca requerí el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grande. Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y todo lo que hice por este pueblo. Existe el pensamiento de que para poder avanzar tenemos que sacrificar la integridad y el temor de Dios. Muchas personas piensan de manera firme lo creen ciegamente, que si no hacen cosas malas para salir adelante, no lo saldrán. Pero están equivocados, porque quien realmente bendice es Dios. Y hay personas que hasta están decididos a hacer cosas malas para poder salir adelante. La Biblia dice en Proverbios capítulo 10, versículo 2, los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de muerte.
También Proverbios 28:6 dice, mejor es el pobre que camina en integridad que el de perversos caminos y rico. Así que muchas personas tienen envidia de aquel que tiene mucho y hace cosas malas. No, la Biblia dice que es mejor el pobre que vive en integridad. Y cuando digo en integridad, que no va a hacer cosas malas para conseguir bienes materiales. Nehemías organizó al pueblo, lo distribuyó, motivó al pueblo para continuar la obra a pesar del desánimo, fortaleció y animó a las personas a continuar, estableció estrategias para enfrentar al enemigo, defendió a los más vulnerables, confrontó el pecado de la gente, renunció a los beneficios y privilegios del rey, evitó imponer cargas, asumió responsabilidades personales, sostuvo a muchas personas y las alimentó, liberó con integridad sin buscar provecho para sí, promovió el temor de Dios y siempre les recordó que Dios estaba con ellos. Versículo 15. Y este sería para mí el versículo y el número, el punto más importante. Dice versículo, pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata, y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo. Pero yo no hice así a causa del temor de Jehová. Esta es la frase que define a Nehemías. Esto es lo que hace que Nehemías sea quien es. Esto es el todo de la personalidad de él, y esto debería ser el todo de nuestra personalidad. Es decir, mi personalidad se rige por el temor de Dios. No voy a hacer nada malo, no porque no pueda hacerlo, porque Dios te permite que hagas lo que quieras, pero Él espera que tú lo elijas a Él y que tú te rijas por el temor de Él, el no hacer cosas malas porque Dios te ve. Es una, esa es la marca distintiva de Nehemías. Esto es algo que lo hace ser quien fue. Ahora, yo te pregunto, ¿qué rige tu vida? ¿Qué te hace ser lo que eres? ¿En verdad tú te comportas basado en el temor de Dios? ¿En verdad tú te comportas basado en lo que Dios te dicta o haces lo que quiera? Al llegar al final de este capítulo, descubrimos que el problema de Nehemías nunca fue solo una crisis económica, una deuda, sino el problema real estaba en el corazón de las personas. Nehemías ahora no solo tenía que reconstruir una muralla, ahora tenía que reconstruir el temor de Dios en la vida de su pueblo, porque él no actuó abusivamente por el temor de Dios. Y ahora el reto es enseñar a su pueblo a tener temor de Dios y actuar con justicia basado en los principios de Dios. No se puede lograr una proeza porque era el máximo sueño de Nehemías reconstruir su ciudad, sus muros y el templo para glorificar a Dios. Dios ahora está diciéndole a Nehemías, tienes que reconstruir el temor de Dios en la vida de mi pueblo. Y Él lo dice y entendemos que Él está escribiendo su diario, este diario de Nehemías. Y a este capítulo podríamos titularlo con esta frase: pero yo no hice así a causa del temor de Jehová. Dime cuál es tu interior, dime quién rige tu personalidad y te diré quién eres. Ahora se trata de lo interior. ¿Es realmente quien rige tu ser? ¿O qué es lo que piensas lograr y cómo lo piensas lograr? Así que nos quedamos con este pasaje
y nos vemos en nuestra próxima charla.